señal del cielo. Mujer vestida de sol. Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. La de ser la madre del Hijo único de Dios. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Televisión de Veracruz. Y por eso en esta celebración de distintas maneras. Que precede a las mañanitas, que la religiosidad popular ha creado como una manifestación de devoción a esta imagen guadalupana que hace 488 años hace historia en México, en América y en otros países del mundo. Damos la bienvenida a nuestra compañera Alejandra Mota, que está junto con todo un equipo de compañeras y compañeros que vinieron desde Radio Televisión de Veracruz, y desde luego al padre José Manuel Suazo, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, y aquí acompañando a estos feligreses que vienen desde muy lejos o de aquí mismo de la ciudad para escuchar la Santa Eucaristía y también participar en las tradicionales mañanitas. Una de las tradiciones más auténticas precisamente del pueblo mexicano, y que en esta ocasión nosotros a través de la señal de la radio y la televisión de los veracruzanos estaremos llevando en vivo para usted a través de nuestras diferentes señales. Acompáñenos, quédese con nosotros porque estaremos compartiendo lo más relevante y la información pues de la mano del padre, por supuesto, José Manuel Suazo, que nos estará dando de la información para conocer un poco más de esta tradición de todos los feligreses de la Iglesia Católica, y también una representación pues del pueblo, de la mexicanidad, como bien lo decíamos. La celebración de hoy nos llama desde la primera lectura, el Evangelio desde luego, a reflexionar sobre la maternidad de María. Padre. Así es, de hecho el señor arzobispo está resaltando ahora en su homilía como uno de los grandes encargos que Dios le hace a la Santísima Virgen es ser la madre de su propio Hijo. Y ese es uno de los dogmas que reconocemos de la Santísima Virgen María, junto con la virginidad, junto con el dogma de la Asunción y la perpetua virginidad. Así es que hoy estamos resaltando a María de Guadalupe, que es la madre también de todos los mexicanos. Madre del amor, decía, madre de la esperanza, del amor más hermoso. Vengan a mí los que me aman, y precisamente esta noche, desde muy temprano, desde días de anticipación, todas las personas creyentes y que aman de verdad con un fervor, se han dado cita y han comenzado y han participado de estas peregrinaciones que hoy por hoy tienen pues esta culminación en punto de la medianoche, donde el canto de las mañanitas a través de las diferentes melodías, sea mariachi, sean otros acompañamientos, se estará rindiendo el cariño del pueblo mexicano a la Virgen de Guadalupe. Padre. Este día pues es sin duda un día muy importante que trasciende y que hace presente a México en todo el mundo, porque millones de mexicanos nos movemos a diferentes lugares para visitar la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, pero también en el extranjero, en Europa, en Asia, también en Sudamérica, donde quiera que existe un mexicano. Y además esto ya la devoción a la imagen de la Virgen de Guadalupe no es solamente de los mexicanos, sino del mundo entero, con todo aquello que María de Guadalupe representa para el mundo católico. Y los santuarios de Guadalupe se convierten en destinos de peregrinación y de manifestaciones muy especiales de la devoción y de la fe. Sí, de hecho el santuario de Guadalupe es de los santuarios más visitados del mundo, porque es un santuario que permanece abierto todo el año, y los peregrinos acudimos a este santuario en diferentes épocas, no solamente en estos días en que recordamos las apariciones de la Santísima Virgen. Más de 600,000 feligreses se espera que lleguen a esta, la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, y por supuesto un operativo de seguridad que resguarda a todas y cada una de las personas que vienen a depositar estas pruebas de fe y de amor. ¿No es así, padre? Eso es muy importante porque hay al menos 25 comisiones que la
basílica organiza, además del apoyo de las autoridades municipales y de gobierno, que desde la protección civil, la policía, el tráfico, están apoyando precisamente para resguardar la seguridad y la integridad de las personas que llegan a este lugar a visitar la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Ya lo hemos conversado en ocasiones anteriores con motivo también de las mañanitas, padre, pero hay que volver a decirlo para tenerlo presente, que esta es una época especial dentro del año litúrgico, es el tiempo de Adviento. Sin embargo, los mexicanos hacemos un paréntesis para hacer una celebración especial. Eso nos critican los europeos, Los europeos quizás. los europeos que suelen ser muy observantes de los tiempos litúrgicos. Entonces, cuando decían los mexicanos rompen con el Adviento es un tiempo de austeridad, pero los mexicanos hacen fiesta, ¿no? Entonces lo combinamos, creo que muy bien, y lo vale porque pues es nuestra madre. Bueno, y es que hablar de la madre de Jesús es en cierto modo hablar del advenimiento, que eso quiere decir Adviento, ¿no? Así es, entonces estamos digamos, en sintonía con el tiempo litúrgico, no obstante que lo vivamos de una forma como la vive siempre el mexicano, con alegría, con fiesta, con gozo, y eso no rompe pues con la fe cristiana. No, claro que no. En esta sede que bueno pues el día de hoy se llena de fiesta, el Santuario de Guadalupe, en un barrio que además representa mucho para las y los jalapeños, un barrio representativo, un barrio de gente trabajadora y que recibe y abre las puertas ahora en esta categoría de basílica menor. Qué importante para Jalapa ser sede y además recibir a tantas personas en este lugar. Creo que con ocasión de la Basílica de Guadalupe, pues efectivamente el barrio del Dique ahora, que es de los barrios más antiguos de aquí de Jalapa, pues se vuelve conocido para el mundo, ¿no? Que aquí, como lo ha dicho Alejandra, la comunidad pues acoge, ¿no? Acoge a los peregrinos, y lo vemos en la forma como lo expresa, porque hay personas que en sus hogares a los peregrinos les ofrecen algunas viandas, les ofrecen café, alimentos, se organizan, y eso sin duda que son parte también de los milagros que María de Guadalupe sigue haciendo en el pueblo mexicano, hacerlo un pueblo generoso, compartido en medio de las penurias que puede vivir. 2019, que está por concluir, ha tenido una significación especial para la presencia de los jóvenes en la Iglesia Católica, padre, y también de las lenguas de nuestros antiguos pueblos, y esto se asocia desde luego con Juan Diego y con todos los grupos de habitantes de las culturas autóctonas que todavía prevalecen en el país. Sí, efectivamente el año pasado, en el 2018 hubo un sínodo que se llevó a cabo en Roma en el mes de octubre, dedicado a los jóvenes, porque la Iglesia obviamente, el mundo de los jóvenes siempre es un mundo que la Iglesia debe atender, un mundo que desde luego tiene muchos valores también, porque los jóvenes tienen mucho que aportar, por una parte en la familia, en el mundo universitario, pero también en el mundo del trabajo. Y entonces, bueno, el mensaje de María de Guadalupe obviamente también tiene repercusión en ellos. Pues precisamente nosotros estamos en vivo a través de la señal de Radio Más, en TV Más y en plataformas digitales. Acompáñenos, quédese con nosotros porque tenemos de fondo esta homilía donde en breve estaremos compartiendo las mañanitas a la Virgen. Nos acompaña el padre José Manuel Sazo Reyes y por supuesto don Manuel Munguía y una servidora. Estaremos compartiendo con usted lo más relevante de esta celebración, una celebración en la cual siempre es importante, padre, recordar este simbolismo y lo que encierra un pueblo guadalupano, un fervor guadalupano que va más allá de una imagen, encierra en sí la imagen como tal, simbolismos, íconos y una representación que por algo el pueblo mexicano lo siente en el corazón, desde reflejarse en los ojos de la Virgen y encontrar algo más en esa mirada. Sí, es que el acontecimiento guadalupano, lo que es en sí el milagro de Guadalupe, es el ejemplo más típico
de lo que llamamos la inculturación, porque María de Guadalupe acoge, asume muchos valores de nuestra cultura, ¿no? Sea por la lengua en la que habla, el color de la piel, todo el simbolismo que contiene, por ejemplo, el manto de la Virgen de Guadalupe, las señales con las que aparece. Todo eso se convierte en un códice que los indígenas lograron entender muy bien, y entonces se hizo precisamente como el clic entre el mensaje cristiano y la fe de los indígenas. Y entonces es lo que produce otro milagro, que fue la conversión de miles y miles de personas que, viendo el acontecimiento guadalupano, entonces reciben el Evangelio. ¿El Nican Mopou es al que está haciendo referencia? Sí. Y la homilía del señor arzobispo ahora se está haciendo referencia a las primeras informaciones que llevó Juan Diego ante el señor Zumárraga y cierta reticencia para aceptar la versión de aquel indígena que estaba diciendo: he visto una aparición en el Tepeyac. Sí, recordamos que eso incluso forma parte del proceso de la fe, ¿no? La fe no es tan evidente desde el principio, pero siempre integra una parte de misterio. Entonces, obviamente, el arzobispo de entonces, cuando veía a Juan Diego, pues seguramente tenía mucha incredulidad, ¿no? Le parecía imposible que la Madre del Cielo se le manifestara a un indígena y que éste le estuviera evangelizando. Pero bueno, son los caminos de Dios, y es una cosa que coincide con la Escritura. La Escritura insiste mucho en el valor de lo pequeño. Dios siempre escoge lo pequeño, lo pobre, lo humilde, para manifestar su riqueza y su sabiduría. Padre, a 12 años propiamente de que se cumpla el medio milenio de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿cuál es el mensaje que podríamos quedarnos, o en el que deberíamos darle lectura a esta importancia de la Virgen de Guadalupe al sol de hoy, 2019? Bueno, precisamente esto es muy importante porque los obispos mexicanos acaban de, desde el 2018, en mayo de 2018, publicaron un documento que se llama el Proyecto Global de Pastoral, y en él dicen, este proyecto global es 2031, donde se van a celebrar los 500 años de las apariciones de Guadalupe, y 2033, que son también 2000 años de la redención cristiana. Entonces, el acontecimiento guadalupano sigue siendo un acontecimiento que muestra, por ejemplo, la cercanía de Dios con el mundo. O sea, Dios, a través de la imagen de María, se acerca a la persona, y se acerca sobre todo a los más humildes. ¿Para qué? Para llenarlos de esperanza, para redimirlos, para buscar, por ejemplo, aquel mensaje que dice Guadalupe. Ella deseaba que se construyera una casita, y el mexicano, el ser humano en general, el creyente, está llamado a construir esta casa, a edificar. Y no es solo la casa física, el recinto para la celebración, sino una casa en otro sentido más amplio. Así es, construir, por ejemplo, la hermandad, construir la paz, construir la comunicación, construir una cultura, por ejemplo, del encuentro, ¿no? En un mundo tan diverso, sí, generar la comunión. Me parece que Guadalupe, el acontecimiento de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, inspira esos elementos precisamente para lograr ese encuentro. Y lo vemos ahora, el acontecimiento guadalupano une a la población entera, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, niños, todos confluyen en un lugar precisamente con una misma mirada. Y en muchos casos no solo construir, sino reconstruir esa fe que al sol de hoy, lejos de ser menos las personas que se suman a cada vez son más y más las personas creyentes que vienen aquí, que vienen desde muy lejos, a veces con algunas penitencias, por ahí algo en el corazón que les llama a reconstruir esa fe. Sí, pues yo creo que todos hemos tenido la maravillosa experiencia de, por ejemplo, de ir a la casa de la mamá.
uno va siempre con alegría, con una actitud de aprendizaje para escuchar y experimentar la ternura, el amor, el cariño. Todo eso se manifiesta precisamente en toda la gente que en estos días peregrina a lugares como estos. Y digo, no solamente aquí, porque en todas las parroquias, en todos los santuarios, en las capillas, donde hay alguna imagen, y si las personas no pueden salir de sus hogares, en su casa hacen estas manifestaciones. Sí, hacen actuaciones devocionales ahí en su barrio a veces, sin necesidad de que acudan necesariamente a un templo, porque hay comunidades en las que, por ejemplo, no hay una parroquia, no hay una capilla. Sin embargo, se reúnen. Es decir, estos lugares de devoción y de peregrinaje son muy concurridos, pero todas las demás parroquias están celebrando también desde esta víspera, ¿no? Así es, y ahora con la idea esta de la reconstrucción, a mí me parece que el acontecimiento guadalupano colabora o promueve esta parte de, ahora que estamos hablando de muchas veces de cómo el tejido social se ha dañado. Bueno, pues el acontecimiento guadalupano permite que la gente se encuentre, que convivan, que compartan los cantos, compartan también los alimentos. La gente contribuye generosamente, voluntariamente, y eso lo mueve el acontecimiento guadalupano. Entonces va más allá, ciertamente. Se hace comunidad. Se hace comunidad, se solidarizan, se apoyan en muchos sentidos, no solo para financiar la peregrinación, sino también para auxiliarse en muchos aspectos que van surgiendo durante ese caminar. Eso es, y vuelvo a insistir, son los valores que el acontecimiento guadalupano genera en las personas, ¿no? Porque es, vuelvo a decir, como cuando uno va a su casa a visitar a su madre, y entonces ese acontecimiento lo hace a uno mucho más generoso, más compartido, tolerante, se reconcilian las personas gracias a la influencia de la mamá. Él decía algo muy interesante, padre, al inicio de esta transmisión, y que era que, claro, une a la fe católica, a toda la feligresía, pero también es un simbolismo de muchas personas, propiamente de la mexicanidad. Y es que yo he escuchado decir, realmente no soy católico, pertenezco a ningún culto, pero sí soy guadalupano. He escuchado de verdad decir a personas esta expresión. Y es que sí, México es un pueblo guadalupano. Es cierto, el acontecimiento guadalupano expresa la mexicanidad. Entonces, muchas personas que aun cuando no son creyentes incluso, pero en el acontecimiento de Guadalupe encuentran muchos elementos que les dan identidad, que les dan una manera de ser ante el mundo, ¿no? Porque uno está, cuando va al extranjero y ve las expresiones en torno al acontecimiento guadalupano, y realmente ahí se parece. Sí, y aparte de todo, construimos una forma muy especial de religiosidad popular que se manifiesta, como decía también usted hace un momento, no solo en la víspera del día 12 y el mismo día 12, sino durante todo el año. Sí, por ejemplo, en Roma hay una iglesia que tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe, y mes con mes, cada 12 del mes, como en México y en muchos lugares, la gente se reúne y esos van contagiando a otros que ya son europeos y que también participan de esa devoción, porque ven en el acontecimiento guadalupano obviamente una manifestación divina. Incluso en el mes de mayo, padre, la arquidiócesis de Jalapa hizo una visita a la basílica, pues en estas peticiones, en estas plegarias que se elevaron, ¿no? Sí, bueno, y eso también es muy bonito, como ver cómo incluso gente de otros países, cuando tienen una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, pues es una imagen bellísima, es una imagen que tiene muchos símbolos. Entonces eso atrae a personas de muchas culturas que ven estos valores ahí expresados en el acontecimiento de Guadalupe. Bueno, hasta en momentos históricos el estandarte sirvió como emblema para la arenga y para la búsqueda de
de una nueva condición de vida, ¿no? Pues sí, efectivamente, eso es muy importante, por aquello que estamos diciendo, que María de Guadalupe reúne a los mexicanos, ¿no? Crea comunidad y obviamente da identidad a todos aquellos que nos sentimos mexicanos. Basta recordar este mensaje de paz que hace unos años emitía el Papa Francisco, en el cual se hacía un llamado, precisamente en el marco, a la fraternidad, no a la esclavitud ni a la indiferencia, como otro de los valores precisamente guadalupanos, unirnos, fraternos, ser fraternos. Sí, porque Dios, para manifestar su amor y hacer alianza con las personas, pues no puede hacer alianza con personas esclavas. Y María Santísima en ese sentido contribuye cuando se manifiesta a este pueblo que vivía condiciones de pobreza, de esclavitud, de situaciones miserables. Y entonces el mensaje guadalupano viene, como lo hace Jesús, a liberar a la persona de aquellas situaciones que lo mantienen esclavo. Llamado que sigue vigente en muchos aspectos porque nuestras comunidades indígenas y muchos sectores de nuestra población todavía acusan esa carencia de solidaridad, de dignidad de vida, en fin, muchos aspectos que todavía a la Iglesia como comunidad, no solo como jerarquía, sino como comunidad, le quedan como tareas pendientes. Sí, de hecho, en este proyecto global de pastoral al que yo me refería, que es como un programa que los obispos de México han lanzado a la Iglesia mexicana, allí se está trabajando mucho el tema de la dignidad humana, ¿no? Entonces, cuando ésta se descuida, se corre el riesgo de lastimar a la persona. Entonces es importante como ver el acontecimiento guadalupano viene a iluminarnos, pues para trabajar en el tema de la dignidad humana, los derechos humanos, por ejemplo, donde la persona tiene que ser revalorada en cuanto tal. Una celebración, padre, que, pues si así hemos celebrado año con año, me imagino que para los 500 años, de verdad que la celebración va a tomar otros tintes de mayor profundidad en cuanto a regocijo para el alma también, ¿no será así? Sí, porque es que también en este caso es parte de lo que produce la religiosidad. El encuentro con Dios toca aspectos trascendentes de la persona que satisfacen el interior y que alimentan el interior, nutren el espíritu. Nutren el espíritu, porque la persona pues no solamente es comida y bebida, sino que también es espíritu, y entonces necesitamos todos ese alimento espiritual. Cuando se dice que no solo de pan vive el hombre, se está hablando de que la satisfacción de las necesidades materiales son importantes, pero hay que satisfacer también otras cualidades que tiene el ser humano. Sí, lo dice precisamente la Escritura, ¿no? Entonces el ser humano tiene necesidades fundamentales, trascendentes, y la fe es lo que contribuye, es un poco la respuesta a esas necesidades trascendentes que tiene la persona y que le dan sentido a su vida. Cuando una persona va también, por decirlo así, llenando estas necesidades interiores, entonces se vuelve una persona feliz, una persona que sabe construir, una persona que vive en paz, que vive en armonía, que trabaja con alegría, y entonces tiene un sentido a su vida. Para las personas que apenas se están uniendo con nosotros a esta transmisión, estamos en vivo a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, compartiendo con usted esta cobertura especial de la homilía de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Quédese con nosotros porque en breve estaremos transmitiendo este momento importante para toda la feligresía y para la fe católica, para la fe guadalupana, desde la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en el Dique, en esta ciudad capital, Jalapa. Padre, una celebración que ya hablábamos, tiene diferentes vertientes, diferentes aristas, pero pues el pueblo mexicano que en esta alegría, donde canta, donde danza, incluso donde hacemos oración, es una celebración de diversas maneras. Bueno, complementando esto, podemos ver cómo aquí precisamente la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, las escalinatas, por las imágenes que estamos viendo, están abarrotadas. A pesar de que la temperatura está
hay una baja temperatura. A pesar de eso, la gente no ha digamos, dejado de venir a visitar la imagen de la Santísima. Entonces, pero sin duda es una fiesta hoy, es una fiesta nacional, podríamos decirlo, porque si vemos las carreteras, vemos las calles, están las expresiones del fervor guadalupano, iba a decir veracruzano, pero también veracruzano, claro. Pero guadalupano, los cohetes, la gente que viene caminando. Es una bendición. Y esta tradición que el día de mañana veremos niñas y niños disfrazados, ¿no? En esta, pues este asunto muy mexicano de que se pone el guacalito, las sandalias, y es una tradición, al final se convierte en parte de nuestra cultura como personas mexicanas. Que yo creo que debemos seguir cultivando, ¿no? Porque eso le da un valor incluso a nuestras tradiciones, a los vestidos de nuestro pueblo, y incluso los que somos adultos ahora y que recordamos esos momentos de nuestra infancia, que también nuestros padres nos llevaron. Tenemos la foto nos llevaron con el y teníamos guacalito. una foto con un guacalito, un sombrero, vestidos de Juan Dieguitos. Pues son épocas sin duda que recordamos con mucho cariño y que también le dan una identidad a la persona. Entonces es importante seguir manifestándose y seguir cultivando estos valores que son parte de nuestra tradición guadalupana. Nuestro ser. Ya nos platicó un poco acerca de la trascendencia de los acontecimientos con jóvenes del 18 y durante este año se anuncia una reunión en Asís precisamente para 2020 con jóvenes que principalmente se dedican a la economía, pero van muchos más, y el Papa le ha dado un enfoque muy especial a este tema, y lo que llama otra vez la atención es que se recurra a la presencia de los jóvenes, una nueva economía, dice, más centrada en las personas y en el entorno natural. Es un planteamiento interesante y actualizado además. Sí, es que la economía que pues tiene que mirar a la persona, ¿no? Tiene que ser más humanista, no destruir a la persona, y también cuidar lo que llamamos, o el Papa ha llamado en su carta sobre la naturaleza, ¿no? La casa común. Tenemos que cuidar a la persona y a la casa común. De nada serviría, como dice la Escritura, conseguir todo, pero perder lo más importante. Entonces, si la persona se pierde en el desarrollo y en el progreso, y si afectamos la casa común, pues ¿de qué nos sirve? Entonces tenemos que ser cuidadosos con esos dos aspectos que son Y peor todavía si el progreso está acotado a una partecita nada más de la sociedad y gran parte de ella no lo tiene. Son las distancias que de repente se van haciendo cada vez más fuertes, precisamente por esa forma de ser de la economía que es ambiciosa, ¿no? Que no tiene límites, que no le importa afectar a las personas o al medio ambiente, sino es una economía basada sobre todo en la ganancia. Eso es muy peligroso. Padre, el día de mañana mañana es 12 de diciembre, continúan las actividades aquí en la Basílica Menor. Para las personas que nos están escuchando y que quisieran saber cuáles son las actividades que podemos encontrar mañana, aquí que continúa la celebración, ¿nos podría platicar un poco? Claro, el día de mañana es un día para la religiosidad cristiana católica, un día, como decíamos antiguamente, de guardar. Okay. Entonces, desde muy temprano, a las 6 de la mañana, cada hora y en esta basílica estará habiendo celebraciones eucarísticas. Muy bien, cada hora. De modo que los peregrinos que acudan a este lugar puedan escuchar y participar en la Santa Eucaristía. Entonces, toda la mañana y también la tarde y noche seguramente habrá Eucaristías. Habrá momentos, por ejemplo, para que aquí pienso que en la misa de las 12 y en la tarde también, momentos donde las personas puedan traer a sus hijos y la bendición de los niños, que es parte de la tradición que se tiene en el 12 de diciembre. Hay partes de las celebraciones en las que se invoca a María y en una de ellas se le llama también Reina de la Paz. ¿Qué tanta falta está haciendo en este momento?
un sacrificio Sí, sin mancha, y debemos recordar que la Iglesia Católica Mexicana, dadas las condiciones que estamos viviendo, desde hace aproximadamente 7 años, cada día hace una oración por la paz y termina diciendo eso: María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Porque precisamente en esas peticiones que María hizo a Juan Diego de la construcción de la casa, que usted ya apuntaba, no solamente es la parte material, sino sobre todo la parte humana. Es decir, crear condiciones por una parte para que las personas puedan desarrollarse, puedan vivir, puedan tener oportunidades para crecer y desarrollarse. Eso significa crear un ambiente humano de valores, donde la persona pueda crecer y desarrollarse armónicamente. Eso sin duda lo contribuye la fe en María de Guadalupe, la fe católica. Padre, y ahorita que retomamos, ¿por qué en México llamamos a María de Nazaret, la Madre de Jesús, con el nombre de Guadalupe? Bueno, al parecer el nombre de Guadalupe por una parte recordaba ya una imagen de España que tiene este mismo nombre, pero luego también pues era lo que escuchaban los españoles cuando hablaban los indígenas, el Cuatlacupe, que tiene un simbolismo especial. Entonces es como cuando uno escucha hablar a otra persona en otro idioma y pues uno trata de adivinar y es lo que se le queda a uno. Entonces, a base de repetir fue como se fue nombrando el nombre de Guadalupe. Bueno, nuestros antiguos mexicanos escucharon Sanctorum y lo reconvirtieron en Chantolo. Y así ha pasado con nombres de origen náhuatl, por ejemplo. Cuernavaca no era Cuernavaca, era Cuauhnáhuac, y así como dice usted, lo oímos con nuestra propia forma de concebir el idioma, ¿no? Y se van juntando. Es que de ahí precisamente nace un fenómeno que es el sincretismo religioso que nos caracteriza también. Sí. Y se van juntando, bueno, tradiciones, ¿no? Tradiciones y luego pues la semántica, ¿no? Entonces una palabra se va enriqueciendo de diferentes significados, de modo que a medida que pasa el tiempo, pues ya vienen todas las interpretaciones. Pero bueno, yo he escuchado que Cuatlacupe significa nidito de amor. Eso es una interpretación, pero bueno, yo no conozco el idioma náhuatl, pero alguna cosa de eso ha de haber. Y nos uníamos, hablábamos fuera de micrófonos que sí tenemos compañeros y compañeras con el nombre de Guadalupe, y es que también es la celebración para todos quienes celebran su santo en una fecha como hoy, y qué manera más importante de celebrarlo que uniéndose a esta conmemoración. Con fiesta nacional, ¿no? Fiesta nacional, donde todos los mexicanos en todo el mundo están de fiesta celebrando a Guadalupe. La fe católica. Otro aspecto que se puede, diríamos que traer a colación con las peregrinaciones es el hecho de que en el mundo hay muchos peregrinos, a veces involuntarios, que ahora reconocemos como migrantes. Sí. Y es un fenómeno que no solo en México está ocurriendo en muchas partes del mundo. Y es algo a lo que también la Iglesia debe voltear. Sí, la migración, de hecho, se presenta como un derecho humano. O sea, las personas tienen derecho a buscar mejores condiciones de vida, mejores condiciones para su familia. Hoy la migración ya no se hace solamente por condiciones geográficas o para buscar mejores estados de vida. A veces son migraciones forzadas. Hay países, sobre todo, bueno, nuestro país y Centroamérica, que están expulsando prácticamente a sus ciudadanos por las condiciones sociales y económicas y también de violencia que están viviendo. Entonces la gente emigra para cuidar su integridad física, porque son amenazados, porque no hay condiciones, y eso es una voz que obviamente la Iglesia también ha tenido que levantar la voz para recordarnos de entrada que emigrar es un derecho, y que obviamente las personas cuando llegan a un país son fuente de riqueza.
en muchos sentidos, y que obviamente tienen que adaptarse y respetar las normas y leyes que en ese país se viven. Padre, y este es uno de los ejes de este mencionado proyecto global pastoral, la Iglesia comprometida con la paz y con las causas sociales, entre ellas hablábamos de este fenómeno, es uno de los ejes que tendrá. Sí, así como se habla de la dignidad humana, se habla de este fenómeno de la migración. Y entonces que la Iglesia tiene que, por eso es que ahora que pasaron, por ejemplo, las caravanas, la Iglesia Católica a través de Cáritas fue una de las que estuvo organizando formas de apoyar a todos estos hermanos que finalmente pasaron por nuestro territorio buscando o en busca de mejores condiciones de vida. Es una situación que pues nos duele a todos, ¿no? Porque pues, finalmente son personas que viven situaciones muy especiales, que se encuentran en necesidad y que visto desde la fe se convierte en una oportunidad para ayudar a otros. Es una obra de caridad. Bueno, el Éxodo en cierta medida es una narración de lo que tuvieron que hacer los integrantes del pueblo de Israel como migrantes de un lugar en el que no querían estar, ¿no? Así es. La vida toda es exodal. O sea, quiero decir, hay siempre una tierra prometida, un lugar como de esclavitud del que sale la persona buscando mejores condiciones de vida. El pueblo caminó 40 años en el desierto buscando esa tierra que Dios le había prometido hasta que la alcanzó. Y se encontró, como decía, en la iglesia, este hogar, este albergue, este alimento, o simplemente un refugio en la palabra y en la fe, que es a veces tan reconfortante. Sí, es interesante, por ejemplo, la labor que la iglesia en las casas de los migrantes está haciendo. Yo acabo de estar en Ciudad Juárez, que es la frontera, y allí obviamente llegan muchísimas personas de muchas partes del mundo, ya no solamente latinoamericanos o centroamericanos, sino ya asiáticos y de otros países, y allí encuentran un refugio, encuentran un espacio donde tomar alimentos, y eso genera obviamente una obra de caridad. Caridad. Hasta hay una institución que se llama Cáritas, precisamente, y que tiene en buena medida acción en esas materias. Efectivamente, ¿no? A través de Cáritas, la iglesia, digamos, tiene una labor asistencial y de promoción muy importante, porque no solamente es la asistencia, sino también la promoción humana, promoviendo talleres, diferentes formas de enseñar a las personas algún oficio para que puedan ser, digamos, superar algunas situaciones, obtener un beneficio de alguna cosa que produce o que aprenden a hacer. Padre, y hablar del fenómeno guadalupano, hablar de la Virgen de Guadalupe, y es imposible dejar de lado a la figura, por supuesto, ya lo comentábamos hace un momento, de Juan Diego, posicionado ya santo por San Juan Pablo II, esto en el año 2002. Qué importante también esta figura que pues también está dentro del corazón de las personas de la fe guadalupana, naturalmente por todo lo que representa. Claro, Juan Diego fue el intérprete, ¿no? El intérprete de la Santísima Virgen de Guadalupe, un vidente, ¿no? Que como ya decía aquí el señor Manuel, cuando le tocó ir con esta misión ante el arzobispo don Fray Juan de Zumárraga, encontró cierta dificultad. Entonces en Juan Diego, los que lo han estudiado encuentran un perfil muy interesante, con una serie de características, por ejemplo, de piedad, de misión, de perseverancia, de intimidad para buscar la trascendencia y de dialogar en este caso con la Santísima Virgen María, de escucha. Entonces es un modelo de discípulo. Juan Diego es muy importante también para la fe católica mexicana por la labor esa que desempeñó de ser el intérprete de la Santísima Virgen, de llevar un mensaje a la iglesia oficial y de lograr finalmente que lo que hoy conocemos como acontecimiento guadalupano se pudiera haber llevado a cabo.
Padre, un hombre de edad madura, porque hablamos de 57 años de edad cuando sucedió la aparición. Pues un cristiano, ¿no? Convertido ya, porque cuando se le aparecía a la Santísima Virgen es porque él acostumbraba a ir a misa, ¿no? A Tlatelolco. Entonces, en ese encuentro o en ese momento de peregrinación también es donde María de Guadalupe se le aparece y él, la labor que hace, pues sin duda que es muy importante. Lo cual viene a conectarse con algo que nos decía hace un momento sobre la vuelta de la vista de la comunidad cristiana a los más pequeños, a los más humildes, a los más sencillos, a los pueblos que necesitan una reivindicación, una redención. Eso es lo creo que no debemos perder de vista, la figura de Juan Diego, o sea, que es un reconocimiento a la tarea, a la persona, a los derechos humanos que también tienen, sobre todo las personas más humildes. Y también vemos la gran riqueza que estas personas manifiestan en sus expresiones religiosas, que yo ya quisiera tener la fe que como dice un poema, la fe del carbonero, la fe del campesino, la fe de la gente sencilla, que sin duda para nosotros, pienso como sacerdote, es siempre una enseñanza que nos deja una forma de ser de la cual debemos también aprender. Padre, si hemos de hablar de los simbolismos que encierra la imagen de la Virgen de Guadalupe, son muchos, desde el manto, el ángel, la postura de las manos, una postura recogida de oración. En sí, la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene un simbolismo muy fuerte, muy grande, y que cada vez encontramos nuevos detalles por ahí que las personas estudiosas, los científicos, hallan nuevas cosas. Sí, resaltaría algunos que coinciden muy bien, por ejemplo, con el mundo bíblico, ¿no? Sí. Por ejemplo, ese resplandor con el que aparece, los rayos que aparecen rodeando la figura de María Santísima, nos recuerdan el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, cuando habla de una señora bañada de sol, ¿no? Que ha dado a luz al Salvador. Pero también este dato de que la imagen de Guadalupe es una mujer que está encinta, porque es propio de María acoger a Jesús, acoger la palabra de Dios y traerla a este mundo. Y eso nos recuerda también aquel otro pasaje bíblico que acabamos precisamente de escuchar en la misa, donde dice que una vez que María Santísima recibió el anuncio del arcángel Gabriel, caminó presurosa por las montañas de Judea para ir a visitar a su pariente Isabel. María Santísima de Guadalupe también, dice la Iglesia, vino a estas tierras a buscarnos, ¿no? Para traernos también el mensaje de Jesús. Y por eso yo soy la madre del Dios porque el que se vive, ¿no? María no sustituye a Jesús, María nos trae a Jesús. No es una divinidad, ¿no? Sino que es la madre del Hijo de Dios que nos trae a Jesús y nos trae la salvación en ese sentido. Madre de la esperanza, del amor más hermoso. Como lo decía la Biblia también, ¿no? Madre del amor, madre de la esperanza, y por eso también nosotros en ella encontramos como este espacio y la gente la busca. Hasta se hace referencia también a los diálogos entre Juan Diego y la Virgen, cuando ella le dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, es una referencia más a esa maternidad. Sin duda. Entonces por eso Guadalupe para el mexicano pues es la figura de la madre que se acerca a los hijos porque busca siempre llevarles consuelo, llevarles amor. ¿Qué cosa no hace una mamá por sus hijos? ¿De qué cosa no es capaz María Santísima por nosotros, sin duda? Por eso el Papa Juan Pablo II, cuando escribió un documento sobre el Rosario,
decía que cuando uno invoca a María es como ir a la escuela de María para conocer a Jesús. Porque si alguien conoce a uno, es la madre. Muy bien. Y estas referencias que hacía usted hace un momento hacen recordar también a aquella identificación con la que se nos presenta a la imagen guadalupana. Nunca hizo nada igual con ninguna nación. Que es una expresión de un salmo, Sí, ¿no? Aplicado al pueblo de Israel, ¿no? Se dice que no, Dios no había hecho nada igual con otra nación. Entonces cuando el Papa Benedicto vino a hacer hizo la coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe, lo dijo de México, ¿no? Que no lo había hecho con ninguna otra nación igual. lo aplicó a la nación mexicana referido al acontecimiento guadalupano. Y en efecto, porque en ninguna otra nación María ha hecho lo que hizo en México. Aquí se retrató, se quiso quedar con nosotros. Las imágenes que conocemos de María, por ejemplo, la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, de Fátima, son aproximaciones de lo que el vidente les explicó a los escultores. Son producto de una narración. Es correcto, ¿no? María de Guadalupe ella misma se quiso quedar aquí con nosotros. ¿Y de qué manera lo hizo, no? ¿Qué manera para aparecer en este ayate, con la representación, con el maguey? Y vuelvo nuevamente a la parte del simbolismo, porque es algo que causa fascinación entre las personas que de repente han leído un poco más sobre esta imagen. Y es que ya nos decía del resplandor, de la tez de la Virgen, pero también hablamos de otros elementos como el ángel que lo sostiene, como un mensajero. ¿No es así, padre? Sí, hay muchos elementos bíblicos, hay elementos ahí además simbólicos, y por eso yo decía hace un momento que cuando los indígenas vieron la imagen de Guadalupe, por toda esta simbología, para ellos fue como una especie de un códice que lograron interpretar, y lo que para ellos eran los valores que ellos ya profesaban, lo encuentran en la imagen de María que estaba representándose allí y que coincide con el Evangelio. Entonces por eso María de Guadalupe hizo posible lo que nadie había logrado hacer. Los evangelizadores habían batallado para convertir a los indígenas y no habían logrado. María de Guadalupe viene y se convierten por miles. No significó, por supuesto, lo mismo para los españoles que para el pueblo indígena esta aparición por este clic, como bien lo dice usted, que los estrecha y que los hermana y que nos convierte al catolicismo. Forma parte de lo que llamamos también el milagro guadalupano, o uno de los aspectos, la conversión de los indígenas. O sea, María de Guadalupe, al hablar el lenguaje y usar todos estos símbolos para la gente de entonces, pues logra penetrar en el corazón y en la mexicanidad, ¿no? Pero además hay asociaciones con formas de religiosidad anteriores, con figuras como Tonantzin, por ejemplo, que es una madre también, y aparece una figura que es maternal en la concepción religiosa que está desde 10 años antes tratando de inculcarse, y que habían batallado los evangelizadores, y ahí como que se unen varios elementos también. Claro, sí, precisamente por eso digo que María de Guadalupe logra el encuentro entre dos culturas al final de cuentas, y entonces la aceptación de la fe cristiana que reciben los indígenas. Bien, pues estamos transmitiendo con usted en vivo a través de la señal de Radio Más y en TV Más, llevándole una narración de lo que en este momento se está viviendo aquí en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe. Para nuestras amigas y nuestros amigos de Radio Más, les narramos que estamos viviendo una fiesta, una celebración donde cientos, miles de personas se dan lugar en este recinto aquí en la ciudad capital, en Jalapa, Veracruz, y nosotros acompañados del padre José Manuel Sazo estamos escuchando la homilía
Eucaristía. Me acompaña en la conducción mi compañero y amigo Manuel Munguía y una servidora Alejandra Mota, narrando para usted los detalles de esta celebración del fervor guadalupano. Estamos casi por concluir la Eucaristía, padre. Y ya a punto de cantar las mañanitas, Sí. que es una de las expresiones de fe y cultura con las cuales hoy el pueblo mexicano le rinde honor, esta veneración muy especial a la Madre de Dios. Una manera muy mexicana de hacerlo, como decía Alejandra hace un momento, de diferentes formas, con instrumentaciones según la región también, y con ese entusiasmo que el pueblo de México manifiesta para sus fiestas, para sus devociones, para sus celebraciones. Y estamos ya en la parte de la bendición, o previa a la bendición, en la misa. ¿Qué está sucediendo ahí, padre? Bueno, ya en este momento la misa está terminando, el arzobispo está dando la bendición final y está invocando a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, e incluso también la intercesión de María Santísima para todos los que estamos aquí siguiendo esta celebración, a los que siguen esta transmisión por la radio o por la televisión, pues esta bendición que ahora el señor arzobispo dice llega a todos. Para una vestimenta especial, incluso la que utiliza el arzobispo. Sí, el ornamento del arzobispo trae la imagen de Guadalupe, primero porque hoy estamos de fiesta por la Virgen de Guadalupe y además porque estamos en un santuario guadalupano. Y la mitra, la casulla, ¿no? Sí. Es una casulla muy viva, con colores vivos, muy mexicanos. Estamos entonces ya en los momentos previos a las mañanitas. Esta es una oración ya final y la concurrencia sigue siendo nutrida. Es una verbena, padre. Sí, vemos que las escalinatas de esta basílica están abarrotadas hasta la calle frente a la basílica, porque nadie se quiere perder este momento de venir a cantarle Ahí están. Pues comienzan los Ahí primeros comienzan las acordes mañanitas de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en este propiamente 12 de diciembre. Nuestra reina del 2019 coronará a la Santísima Virgen de Guadalupe. Linda está la mañana, hay que ver. Vimos todos con gusto y placer.
¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Ahí se manifiesta el entusiasmo popular y el fervor de la feligresía que está concurrida aquí y seguramente de quienes ven por televisión o escuchan por radio esta transmisión. Cariñoso a nuestra Madre del Cielo, la siempre Virgen María de Guadalupe. Se eriza la piel, padre, don Manuel, es un sentimiento, una atmósfera la que se siente desde que llega uno a este recinto y por supuesto en este momento cumbre de la celebración donde se entona un canto de celebración, de regocijo y que continuarán así desfilando varias personas que interpretan, que bailan y que simplemente hacen una oración en esta celebración de este día 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. A diferentes horarios estarán cantando las mañanitas y obviamente celebrando y participando con devoción de estos momentos que son sublimes, ver la devoción, ver las expresiones de cariño y todo lo que seguramente las oraciones y las súplicas que la gente trae para presentarlos a la Virgen. ¿A usted en qué parroquia le corresponde? Yo estoy en la parroquia de María Auxiliadora y ahí las mañanitas van a ser a las 5:30. Pues agradecemos al padre José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, su presencia, su asesoría, siempre autorizada, y nos despedimos por hoy, Alejandra Mota. Gracias, don Manuel Munguía, gracias, padre José Manuel Suazo, una servidora Alejandra Mota, le agradecemos que nos haya seguido a través de la radio y la televisión de los veracruzanos, y le invitamos a continuar con nuestra programación. Que tenga una excelente noche. Una señal del cielo. Mujer vestida de sol. Mañanitas a la Virgen de Guadalupe.